Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Reporte Agrícola, el programa de televisión donde todas las semanas le contamos lo último sobre los campos chilenos. Los invitamos a acompañarnos y recordar que toda la información junto a noticias diarias del campo las pueden encontrar en nuestro Instagram, @reporteagrícola, y también nuestra página reporteagrícola.cl, que estamos constantemente actualizándola. En el capítulo de hoy hablaremos sobre el proyecto de ley marco de suelos, una normativa que busca regular la gestión sostenible del uso de las superficies, además de proteger, conservar y restaurar también este recurso vital frente a problemáticas como la degradación, la erosión y también el cambio climático. ¿Cuál es la condición actual de las superficies terrestres en nuestro país? ¿Cómo esta normativa regulará el uso de los suelos en la agricultura? Para resolver esas y otras dudas, nos acompaña acá en el estudio Alejandra Sepúlveda, senadora por la región de O'Higgins y presidenta también de la Comisión de Agricultura del Senado. Y como lo decíamos, ya estamos acá junto a la senadora. Lo primero, muchísimas gracias por venir acá a Reporte Agrícola. Gracias a ti, José Ignacio, por la invitación, ¿no? Bueno, partamos hablando en general un poco de hoy día el presente que tienen los suelos en nuestro país, y ahí después nos vamos un poquito más al detalle. Partamos con qué está ocurriendo hoy día con los suelos. Mira, nosotros tenemos una superficie, ¿no?, en hectáreas de suelo de alrededor de 75,6 millones de hectáreas, ¿no? De las cuales, si tuviéramos que definir el uso, ¿no?, un 6% agrícola, alrededor de un 3% de ganadería, un 18%, ¿no es cierto?, de bosque, y un 46%, fíjate, en dunas, en hielo, en desierto, ¿ah? Entonces somos un país que a pesar de nuestra restricción desde el punto de vista del número de hectáreas, estas son todas cifras que se han analizado a través de ODEPA, ¿no? Tú tienes una tremenda sistema productivo, ¿no?, en todo el país. Pero también lo que nos plantean los estudios es que alrededor de un 79%, ¿no es cierto?, de este suelo tiene algún grado de degradación, ¿ya?, y alrededor de un 49% de erosión. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que son suelos que son frágiles, que tenemos que cuidarlos y que tenemos que encontrar la fórmula de lo productivo, lo equilibrio, pero lo que tú planteabas bien en la introducción, ¿no?, donde tenemos erosión, donde tenemos problemas con las inundaciones, donde tenemos incendios, ¿no?, que nos complican, y que al final, como desde el Estado, ¿no?, o desde una política permanente, tenemos la posibilidad de revertir, de resguardar, de fortalecer esos suelos. Eso, porque ¿qué provoca finalmente todo esto? ¿Qué es lo que provoca que hayan erosiones, que no esté bien mantenido en algunos casos el suelo? ¿Qué es principalmente? Bueno, yo diría que el cambio climático es un factor hoy día que tenemos que analizar permanentemente, ¿no? Los incendios forestales, ¿no?, que se han llevado una gran cantidad de bosque, de suelo, ¿no es cierto?, y que tenemos que reforzar, que prevenir. A propósito de eso, tenemos la ley de incendios, lamentablemente la despachamos en la Comisión de Agricultura del Senado, pero está en la Comisión de Hacienda del Senado, que tenemos que despachar porque todavía queda un trámite bastante largo en esa ley. Y, por ejemplo, podemos tomar acciones nosotros también para proteger, para ir un poco de la mano, entender, lo decía ahí, entender hoy día lo que es el cambio climático, porque a veces se habla mucho del cambio climático, pero en acción a veces se queda un poco al debe. Bueno, yo creo que al final lo que estamos tratando de hacer en la ley marco, ¿no?, es precisamente cómo al final del diagnóstico tú lo que haces es política pública, ¿no?, que te permita revertir, primero te permite estar consciente del problema, ¿no?, para posteriormente tratar de revertirlo precisamente con programas, con acciones que se han hecho, ¿no?, que se han realizado. Fíjate, el año 96, ¿te acuerdas cuando se firmó el Mercosur? Ahí comenzó recién una política de cómo mejoramos los suelos. Era el programa de recuperación de suelos degradados, ¿eh? Y que a partir, ¿no es cierto?, de esta caja verde que se asumió, ¿no?, en esta caja verde, para no tener complicaciones, ¿no?, en esta caja verde se incorporaron estos subsidios que se iban al suelo, además con una bonificación muy importante del Estado, pensando primero en la pequeña agricultura, con el INDAP, pero también en el SAG, el Servicio Agrícola y Ganadero, para la mediana y la agricultura más grande. Pero con el tiempo todo eso ha ido cambiando también. Si lo llevamos, claro, hace ¿cuánto? Casi 30 años atrás. Claro. Ha ido un cambio, y ha habido, me imagino, un cambio de switch también en torno a cómo se trabaja hoy día los suelos. Claro, ha habido un cambio de switch, fíjate, muy importante, porque ha ido mejorando, ¿no? Yo creo que ese programa, que era muy incipiente de recuperación de suelo, ha ido mejorando.
Después vino el CIRS, ¿no? Que fue también un paso importante, que se acabó el 2022. Y ahora estamos en otra etapa, yo diría en 3.0, ¿ah? En 3.0 porque es un programa de generación de cuidado del suelo, pensando también en esto del cambio climático, pero además incorpora, por ejemplo, dentro de los factores para que tú puedas a las comunidades, no solamente... Qué importante. Claro, no solamente individual, sino también proyectos que vayan, ¿no es cierto?, donde las comunidades puedan participar. Así que también está en la Comisión de Hacienda del Senado, que esperamos que salga, porque estamos todavía trabajando dentro del presupuesto de la Nación con el programa anterior de recuperación de suelo, pero el degradado, pero queremos incorporarnos en este otro que tiene una mirada mucho más inteligente, más de largo, más actual. Más actual. Bueno, entremos en el detalle de esta ley de marcos de suelo. Sí. Es un proyecto que está hoy día en el Parlamento y que lleva un rato, se ha trabajado bastante. Partamos primero explicando cómo ha sido el proceso de todo esto. Ya. Mira, esto es algo que viene trabajando desde el año 2018 y yo quiero reconocer también a la senadora Aravena, que ha sido muy protagonista de esto como buena agrónoma. Yo soy veterinario, Pero ha sido muy importante porque ha reunido, y yo traigo anotado aquí las que están, porque no quiero dejar a nadie fuera, porque si no después... Mira, la Sociedad Chilena de Ciencias del Suelo. Ha estado la Sociedad de Geología de Chile, el Colegio de Geólogos de Chile, ONG de Suelo Sustentable y más de 50 expertos que han ayudado desde el 2018 en adelante a crear, yo diría, esta ley marco de suelo, y por eso es tan importante, ¿no es cierto?, que aquellos que sepan estén. Y han sido invitados durante este periodo, ¿no es cierto?, donde yo he sido presidenta de la comisión, porque queremos impulsar, sin duda, esta ley marco de suelo, sacarla en este periodo, antes que termine el proceso legislativo. Y para nosotros es muy importante porque es una ley que crea, primero, muchos conceptos, pero es una ley donde lo que tú planteabas al comienzo, ¿cómo protegemos? ¿No? ¿Cómo protegemos? Pero ¿cómo hacemos primero el diagnóstico antes de proteger? ¿Y hacer entender por qué es tan necesaria también, o no? O sea, cuando yo te doy las cifras, por ejemplo, de esto, del 79% de nuestros suelos tiene algún grado, ¿no?, de deterioro, de complicación, un 49% de erosión, y así suma y sigue, ¿no? Y porque además, si nosotros logramos primero, un gran diagnóstico, ¿no?, de qué es lo que estamos hablando. Porque la cifra que te doy hoy día de las 75,6 millones de hectáreas es una cifra que tenemos que actualizar, ¿no?, Pero al mismo tiempo de actualizar tenemos que caracterizar el tipo de suelo que son esas 75,6. Y ahí ha sido muy técnico, me comentaba que ha sido todo muy técnico en términos de entender y poder reflejar un poco el trabajo que se tiene que hacer, ¿no? Mira, es un trabajo muy técnico que tiene parámetros objetivos y que nos va a permitir decir qué tipo de suelo y qué tipo de erosión, degradación se tiene. Busca la gestión sostenible al final de los suelos, ¿no? Mira, absolutamente, porque después de eso viene la segunda, yo diría, objetivo, es la creación de las macrozonas, ¿no? Es creación de macrozonas a nivel de país, precisamente con la cuantificación y la caracterización de ese tipo de suelo. Y lo tercero es crear las políticas de cómo hacemos una inflexión y se revierte este proceso de degradación. ¿Esto va a regular el uso de los suelos agrícolas, esta ley? No pretende la regulación de este tipo de uso de suelo agrícola, este tipo de minero, No, yo creo que eso es muy importante decirlo porque de repente se confunde, ¿no? Sino lo que queremos decir, esto es lo que tenemos en el país, estos son los conceptos hoy día, los factores por los cuales vamos a medir y además crear estas macrozonas para decir, ¿qué cosa? ¿Dónde vamos a incorporar los recursos? Porque hoy día las leyes que tenemos son más bien para todo el país, ¿no? Nosotros debemos hoy día decir, bueno, este sector, esta macrozona necesita esto, esta otra necesita esto otro, y cómo vamos a ir focalizando esa política pública y sin duda los recursos. Bueno, y eso va a cambiar un poco la planificación también de cómo hoy en día los agricultores también usan el suelo, me imagino. Claro, y cómo usan el suelo, pero al mismo tiempo cómo entregamos herramientas a los agricultores, ¿no? Por ejemplo, esta ley que te digo 3.0, claro. Esta ley 3.0 que deberíamos sacar lo antes posible. La ley de riego, ¿no? La 18.450, que es una ley que hicimos hace muy poco, ¿no? ¿Podrían haber restricciones también en algunos casos? Yo creo que pueden haber restricciones en las macrozonas, pero la idea es cómo hacemos, ¿no?,
que esas restricciones las podamos convertir en oportunidades. Por ejemplo, la cantidad de agua, que siempre es una preocupación. Claro, y ahí eficiencia de riego, ¿no? Eficiencia de riego, cómo incorporamos más tecnificación, conversábamos fuera de micrófono, ¿no? Un 10% de tecnificación en la pequeña agricultura. Entonces, creo que ahí tenemos algo que modificar, lo que se está haciendo en canalización de riego, en revestimiento de canales, entendiendo que tenemos que filtrar también, ¿no es cierto? Pero hay muchas cosas que yo diría que deberíamos hacer en términos de eficiencia. O sea, hay prácticas agrícolas o cultivos que podrían cambiar de cómo los conocemos hoy día. Las quemas, ¿te acuerdas? Sí, que ya están un poco reguladas. Ya están reguladas, sí. Y ha ido cambiando, fíjate. Claro. Con esa regulación, de alguna manera, entendiendo que hay algunas prácticas ancestrales, que las claro. entendemos en el sur de Chile, ¿no? Pero también ha ido cambiando. Pero si nosotros colocamos también incentivos económicos, sociales, que nos permitan cambiar esta metodología, creo que va a ser interesante de poder crear estímulos positivos. Y, por ejemplo, la rentabilidad, que imagino que es algo que preocupa siempre al agricultor, ¿podría verse impactada? ¿Cómo se ha visto, se ha conversado ese tema? Mira, no, porque como es una regulación macro, ¿no? Es una regulación macro. Pero uno entendiendo que... Y por eso que es tan interesante después la tercera etapa de cómo vas tú generando políticas públicas, ¿no? Políticas públicas que nos permitan decir, mira, recuperación de suelo, vamos, pero con este sistema. Recuperación para la generación, para el cuidado de la erosión, con este otro. Entonces, vamos a poder diversificar las ayudas en base al catastro y a la caracterización de esos suelos. Eso, me imagino que está considerado ir monitoreando cada suelo, dependiendo también de la región, porque imagino que las necesidades obviamente van cambiando dependiendo de la zona. Bueno, ahí había algo que era re interesante, porque el Ejecutivo colocó indicaciones este año, ¿ya? Porque en el fondo era una moción parlamentaria, pero hoy día el Ejecutivo, ¿no es cierto?, también ingresa con indicaciones, pero esas indicaciones... Hay algo que tenemos que convencerlo, no va a ser fácil convencer al Ejecutivo, pero sí a lo menos proyectarlo, que es el Instituto del Suelo, que va a ir monitoreando permanentemente. Hoy día esa función la va a tener ODEPA, que es una dirección dentro del Ejecutivo, ¿no?, que mira las políticas agrícolas, pero yo creo que en algún minuto vamos a tener que tomar la decisión de hacer este Instituto del Suelo, que nos permita ir chequeando permanentemente qué es lo que va pasando con el suelo. Y le vamos a pedir ahí a los gobernadores que nos ayuden en colocar algunos recursos. Claro, para que pueda ser más viable también. Claro, y para los estudios que están necesarios, ¿no? ¿Cómo se trabaja con el agricultor este proyecto, esta nueva ley que está todavía en el Parlamento, pero cómo se trabaja para que ellos muchas veces entiendan que no les puede afectar o el miedo que les puede generar algún tipo de regulación o uso, no sé? Pero mira... Yo creo que lo importante es dar a conocer los objetivos, ¿no? Dar a conocer los objetivos que, como tú viste, son objetivos para hacer políticas públicas, para hacer políticas públicas, pero para entender también que ese agricultor, que su suelo tiene determinadas condiciones dentro de la macrozona, aunque lo que nosotros dijimos siempre, que para poder obtener el subsidio que hoy día tenemos en recuperación de suelo, tiene que haber un estudio de su predio, ¿no es cierto?, para saber qué es lo que necesita en términos de fertilizante, ¿no es cierto?, ese suelo. Pero yo creo que lo importante acá es que nosotros no vamos a regular el tipo de uso, porque la minería estaba en complicaciones, no es ese el sentido. Pero sí el de coordinación de los servicios públicos, que yo creo que es otra parte importante de la política pública que hoy día tenemos que regular en este proyecto de ley. Ya se nos va el tiempo, senadora, pero imagino que todavía faltan algunas etapas. ¿Qué es lo más próximo, al menos, que podría ocurrir en torno a este proyecto? Mira, estamos terminando ya con las audiencias de los especialistas, que yo quiero agradecer profundamente, porque ha sido muy importante. Todos los especialistas que han asistido. Y ahora tenemos que ir en lo particular, ¿no? Está en este minuto nuestros asesores técnicos revisando artículo por artículo y vamos a ir aprobando, yo diría, de aquí a comienzos de septiembre. Perfecto, ya. Un camino ahí que está muy cerquita. Sí, Muchísimas gracias, senadora, por esta entrevista. No, muchas gracias a ti. Muchas gracias.
Y el campo es más que trabajo, es herencia, orgullo y futuro. Dercomac, con más de 40 años junto al agricultor chileno, impulsa la mecanización agrícola y la agricultura de precisión con tecnología, respaldo y atención experta. Dercomac, el campo es origen y futuro. Nosotros vamos a una pequeña pausa y volvemos con más Reporte Agrícola. Desde hace 57 años que los productos y soluciones de SQM Yodo Nutrición Vegetal aportan a industrias estratégicas, facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología y la alimentación. En SQM Yodo Nutrición Vegetal desarrollan capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Y cambiamos de tema para hablar sobre el calafate, un fruto patagónico reconocido por ser una gran fuente de antioxidantes y compuestos bioactivos. Sin embargo, la producción de preparaciones a base de este fruto, como mermeladas o licores, genera una serie de residuos orgánicos, los cuales suelen ser desechados. Buscando revertir esta situación y aprovechar los múltiples beneficios del calafate, especialistas del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile han desarrollado una investigación que busca aportar a la revalorización de estos residuos, los cuales podrían ser utilizados en nuevos alimentos o productos de cosmética. Conozcamos todo el detalle en la siguiente nota. El calafate es un fruto nativo de la Patagonia de color negro azulado, el cual es utilizado en preparaciones gastronómicas como mermeladas y licores. Sin embargo, dentro de la cadena productiva existen subproductos que son desechados. Ante esta situación, especialistas del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile han desarrollado una investigación que busca otorgarles nuevos usos a estos residuos. La industria en general se preocupa o está más interesada en hacer jugos, brebajes, que obviamente tienen su interés comercial. Sin embargo, durante el proceso se descarta o no se ocupan de la misma manera lo que tiene que ver con la piel de las frutas o el ollejo, comúnmente considerado. Y el calafate en esta particularidad es bastante interesante porque dentro de las bayas o frutas tiene un contenido de compuestos fenólicos súper alto, más que la mayoría, y por lo tanto su residuo y el subproducto también los contiene. Este trabajo en particular se enfoca en los compuestos fenólicos que están encerrados en la piel del calafate y lo que exploró es básicamente compuestos que están libremente disponibles, es decir, aparecen solubles, y otros que están insolubles porque en su naturaleza de la relación anatómica que tienen con la fibra del ollejo, lo precipitan y por lo tanto se convierten en insolubles. Esta característica es relativamente conocida, sin embargo poco aprovechada. Adicionalmente, este estudio se enfocó en analizar la función que cumplen los residuos de este fruto en la protección de las células frente a posibles daños oxidativos que puedan afectarlas. Los residuos del calafate está compuesto por cáscaras, semillas que normalmente se desechan durante el procesamiento para obtener un jugo. Estos residuos aún conservan compuestos bioactivos que pueden tener propiedades antioxidantes y que pueden proteger a las células de un daño oxidativo. Para saber si realmente protegían las células, utilizamos un modelo de células humanas intestinales en la cual colocamos un compuesto que simula un daño oxidativo a lo que podría estar ocurriendo en nuestro cuerpo y ahí igual colocamos en nuestros extractos. Estos extractos vieron que podían reducir el daño oxidativo producido por este compuesto y así proteger a las células de una muerte, ya que no solo contribuiríamos a eliminar o como evitar el desecho de estos residuos, sino darles una segunda oportunidad que podrían formar parte de nuevos productos y así fomentar un poco una economía que fuese más circular y más sostenible. Podríamos incorporar estos compuestos que vimos que tenían capacidad antioxidante en barritas energéticas o en cápsulas antioxidantes, incluso en jugos funcionales o tal vez en algún cosmético con el objetivo de proteger también un poco la piel. Actualmente la tasa de valorización de residuos orgánicos en Chile es inferior al 1%. Por ello, el Ministerio de Medio Ambiente ha impulsado una estrategia nacional
la cual busca que para el año 2040 esta cifra aumente a un 66%. De esta manera, este tipo de innovaciones contribuyen a generar un espacio para brindarle un nuevo uso a productos que usualmente son desechados y que, al contrario de ser basura, se clasifican como alimentos de gran valor nutricional. Y en la siguiente nota conoceremos las medidas que nuestro país ha tomado de la mano del Servicio Agrícola y Ganadero para evitar que la gripe aviar, una enfermedad mortal para la industria avícola, ingrese a territorio nacional. Si bien Chile ha estado libre de esta enfermedad desde agosto del año 2023, en países vecinos como Argentina, Perú y Brasil se han confirmado casos, lo que incluso ha llevado a suspender el ingreso de carnes de aves a nuestro país desde el gigante sudamericano y reforzar también las medidas sanitarias. ¿Cuáles son estas medidas y cómo reconocer los síntomas de esta gripe en aves? Conozcamos todos los detalles en la siguiente nota. La gripe aviar representa una enfermedad mortal para la industria avícola, pudiendo afectar tanto la producción como el estatus sanitario de Chile. En este contexto, el país ha tomado una serie de estrategias y protocolos para evitar que esta enfermedad ingrese al territorio nacional. Bueno, Chile ha tomado siempre acciones preventivas para la influenza aviar y por lo tanto nosotros mantenemos un sistema constante e independiente de lo que vaya ocurriendo con la enfermedad en el mundo. No obstante lo anterior, hoy día hemos reforzado nuestro sistema de vigilancia, también nuestro sistema de control a nivel de la frontera y por lo tanto estamos muy atentos a lo que ocurre en el continente. Hay que recalcar que hoy día la influenza aviar, a pesar de que las aves migratorias están en este momento en el hemisferio norte, se siguen presentando cuadros en el continente, por lo tanto eso habla de que hay circulación viral en esta zona del mundo. Durante el mes de mayo, Brasil sufrió un brote de gripe aviar. Sin embargo, al mes de junio, el país se declaró libre de esta enfermedad y en la actualidad busca la reapertura del mercado chileno para sus carnes avícolas. Brasil aplicó todas las medidas de bioseguridad necesarias. Fue un brote único en un establecimiento productivo en el estado de Río Grande do Sul. Y estamos ya en conversaciones con el SAC para negociación de la zonificación y para solicitar también la pronta reapertura del mercado, porque Brasil responde por un 10% de toda la carne aviar que se consume acá en Chile. Es el mayor proveedor de carne aviar al mercado chileno. Brasil nos ha remitido el cuestionario que envió Chile hace 3 semanas. Hoy día estamos trabajando en la revisión de ese cuestionario. Por lo tanto, nosotros esperamos que si se cumplen todas las etapas, nosotros debiéramos estar realizando una visita in situ a mediados del mes de agosto. Adicionalmente, el trabajo preventivo se ha extendido a toda la cadena productiva, como por ejemplo en las granjas avícolas, donde también se han adoptado medidas. Se le envía un protocolo interno de la empresa en donde les indicamos que no puede tener contacto con aves durante 72 horas al menos antes de ingresar al plantel. Eso después lo certificamos con un documento del cual firma y una vez ya estando en el plantel se le lee una serie de pasos a seguir donde se le menciona la ducha, el cambio de ropa, se le recuerda el proceso de que no puede haber contacto con otras aves y también de que siempre la visita debe ser guiada, acompañada, en este caso por el profesional que está a cargo del plantel. En aves, lo que se aprecia, se han visto muchas sintomatologías, pero lo principal es un ave que está decaída, un ave con una cabeza hinchada, un ave que ya baja la producción de manera muy brusca y por sobre todo también la mortalidad dentro del pabellón es muy abrupta. Chile se declaró libre de gripe aviar desde agosto del año 2023 y desde ese entonces el país se ha esforzado por mantener su condición sanitaria. En caso de que exista alguna sospecha de esta enfermedad, el primer paso es evitar tocar a las aves enfermas y notificar el hecho al Servicio Agrícola y Ganadero para que se realice el protocolo correspondiente. Y ahora les presentaremos algunos de los hechos más relevantes que han ocurrido en el campo chileno durante estos días.
Y atención los productores de frutilla, porque a partir de este sábado, 9 de agosto, el Servicio Agrícola y Ganadero cambiará el estatus fitosanitario del nematodo foliar en frutillas, el principal causante del enanismo de primavera en esta fruta. Es así como esta plaga, que durante casi 3 años fue considerada como cuarentenaria, ausente bajo medidas de emergencia, pasará a ser plaga presente en el territorio nacional. El SAC ha enfatizado en la realización de controles en viveros para impedir la venta de plantas contaminadas, considerando que el material de propagación es la principal vía de transmisión de esta plaga. Algunas de las medidas preventivas para evitar este tipo de gusanos son establecer un único punto de ingreso y salida del predio con pediluvio, contar con zona para limpieza de manos, inspección y eliminación constante de plantas infectadas, control permanente de malezas, hospedantes y rotación de cultivos. Además, los viveros deben estar inscritos en el SAC. Conoce otras recomendaciones para evitar la propagación de este nematodo en reporteagrícola.cl. Y en otras noticias, el Servicio de Aduanas de Chile dio a conocer que durante el primer semestre de este año, Chile exportó más de 30.000 toneladas métricas de ciruelas deshidratadas, generando así ingresos de 110 millones de dólares. El principal destino de esta fruta sigue siendo China, con más de 10.000 toneladas exportadas. De esta forma, el gigante asiático se mantiene como el mayor importador en volumen y en valor, consolidándose así como un socio estratégico para la industria chilena. Otros principales destinos de la ciruela deshidratada chilena son Reino Unido, España, Italia, Turquía y Australia. En total, los envíos de esta fruta han llegado a 69 países en los 5 continentes. La creciente demanda internacional y la diversificación de destinos proyectan un panorama positivo para esta industria en los próximos años, donde Chile busca continuar consolidándose como líder mundial en la exportación de este alimento. Y seguimos con noticias relacionadas a las exportaciones, porque los envíos de miel chilena al exterior aumentaron más del 70% durante el primer semestre de este año. Un anuncio que fue realizado por autoridades del sector en el marco del Día de la Celebración Nacional de la Miel. Expertos señalan que este crecimiento constante en las exportaciones se ha visto favorecido por la mayor profesionalización del rubro, la implementación también de la nueva ley apícola y la adopción de tecnologías avanzadas de trazabilidad. Actualmente, el mercado más relevante para la miel chilena es Alemania, país que concentra un 80% de los envíos, seguido por Estados Unidos y Francia con un 7% cada uno. Además, se han abierto nuevos mercados en Corea del Sur, Japón y Brasil. De esta forma, esta industria atraviesa un periodo de crecimiento sostenido, apuntando a la diversificación de mercados y productos y también posicionando a Chile como un referente en miel y genética apícola. Conoce los detalles de esta noticia en reporteagrícola.cl. Y el campo es más que trabajo, es herencia, orgullo y futuro. Dercomac, con más de 40 años junto al agricultor chileno, impulsa la mecanización agrícola y la agricultura de precisión con tecnología, respaldo y atención experta. Dercomac, el campo es origen y futuro. Y con esto hemos llegado al final de este capítulo. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos y recuerden que pueden revisar todo el contenido del programa en reporteagrícola.cl, lugar donde además pueden suscribirse a nuestro newsletter para recibir a diario las últimas noticias del campo chileno. Los invitamos también a seguirnos en nuestro Instagram @reporteagrícola, que estamos constantemente actualizándola. Nos vemos y que estén muy bien.